noches para todos, espero se encuentren muy bien. Realmente un saludo fraterno desde aquí, desde Bogotá, Colombia, para todos ustedes, donde se encuentren. Y es un gusto volvernos a encontrar cada semana por el canal de Peregrina María con otra conferencia, con otra charla, y hoy en especial con una charla sobre Nuestra Señora de los Dolores. Y me encanta porque realmente acá descubrimos un momento muy especial en la Santísima Virgen María, y es la virtud de la fidelidad. Entonces, acá es donde ella nos demuestra esa fidelidad al Padre de una manera muy hermosa, ¿sí? Entonces, para que tengamos presente la virtud de la fidelidad en la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. Nuestra Señora de los Dolores, su fiesta, 15 de septiembre, realmente en la memoria, es decir, esta fiesta nos dice que de pie junto a la cruz de Jesús, su Hijo, estuvo íntima y fielmente asociada a su pasión salvadora, Nuestra Señora de los Dolores. Es allí donde se descubre de una manera muy especial esa entrega. Estuvo entregada todo el tiempo, no olvidemos, desde el anuncio estuvo allí, antes de predestinada desde su nacimiento a ser la madre del Salvador, y todo este trayecto de ser la discípula del silencio, de estar allí, como lo narran algunos de los evangelios que nos lo presentan. Pero acá es donde descubrimos a esa nueva Eva, a la nueva Eva que por su admirable obediencia contribuyó a la vida, ¿sí? ¿A la vida de quién? De Jesús. Entonces, realmente acá, en esta advocación, descubrimos esa unidad de los dos corazones, el corazón de Jesús y el corazón de la Santísima Virgen María, porque ambos viven un momento fuerte de dolor, pero un dolor que cambia, ¿sí? Cambia en el sentido de descubrir cómo esa madre y ese hijo vivieron cada momento, ¿sí? Cada momento. Si tú recuerdas la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, se dice que Mel Gibson tomó del libro de esta santa Catalina de Merich, una alemana, para leer el momento fuerte de la pasión, de cómo esta santa, Jesús le muestra cómo fue su pasión, ¿sí? Ese momento de la flagelación, cuando tú lees el libro y descubres que fue, o sea, la película muestra un momento fuerte, ¿sí? Vemos cómo el actor, pues obviamente allí, pero cuando tú haces esa introspección y piensas cómo Jesús vivió ese momento de dolor, también la Santísima Virgen María estaba unida a ese momento, estaba unida a ese momento, ¿sí? De un dolor desgarrador. Y por eso muchas personas están unidas a esta advocación de Nuestra Señora de los Dolores, porque cuando una madre piensa en su hijo que se va, digamos, a pagar el servicio militar, como decimos acá en Colombia, se va a las fuerzas militares y siempre está pensando en ese hijo que no sufra, que no tenga momentos duros durante ese tiempo, o si le toca ir a la guerra, o si le toca tantos momentos en los cuales se siente ese dolor de madre. Así lo mismo lo vivió Nuestra Santísima Virgen María. Entonces, primera pregunta, ¿cómo has vivido esa fidelidad al Padre? ¿Cómo tú eres fiel? ¿Sí? Esa fidelidad, ¿cómo es frente a la voluntad del Padre que te presenta todos los días algo nuevo? Posiblemente una dificultad, un dolor de tu cuerpo, ¿sí? Una enfermedad. ¿Cómo lo sientes que eres fiel a eso que estás sintiendo? ¿Sí? Para que lo tengamos muy presente. Y quiero iniciar, dice como esa introducción para la pregunta, quiero iniciar con esta oración. Entonces los invito para que
Nos unamos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Virgen Dolorosa. María saca su fortaleza de la oración y de la confianza en que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, aunque nosotros no la comprendamos. Es ella quien con su compañía, su fortaleza y su fe nos da fuerza en los momentos de dolor, en los sufrimientos diarios. Pidámosle la gracia de sufrir unidos a Jesucristo en nuestro corazón, para así unir los sacrificios de nuestra vida a los de ella y comprender que en el dolor somos más parecidos a Cristo y somos capaces de amarlo con mayor intensidad. Madre del cielo, queremos que hoy nos acompañes en este momento y estés con nosotros en este caminar de este momento de formación, y que tú seas quien nos guíe, así como guiaste a los discípulos después de que tu Hijo se entregó en la cruz, y luego ya allá en el cenáculo los acompañaste en el momento más especial, cuando llega ese Espíritu Santo para fortalecerlos. Hoy más que nunca queremos que nos acompañes frente a ese momento especial, de que en este momento el Espíritu Santo se haga presente en nuestras vidas, habite en nuestros corazones y sea una luz que ilumine el camino para caminar como tú, para escuchar como tú, para ser fieles como tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces, la historia de Nuestra Señora de los Dolores. Los evangelios nos muestran a la Santísima Virgen María presente con un inmenso amor y dolor de madre, ¿sí? Junto a la cruz en el momento de la muerte redentora de su Hijo, uniéndose a sus padecimientos y mereciendo por ello el título de corredentora. Si en este momento yo les digo a ustedes, imagínense ese momento de Jesús clavado en la cruz, cuando Él le dice a ella, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Ella en un dolor, sí, de ver que ya se está llegando el momento en que su hijo amado está entregando la vida por la humanidad. Ella recibe un dolor de parto, porque está recibiendo en la persona de Juan ser la madre de toda la humanidad. ¿Sí? Pero sabemos que la Santísima Virgen María no sufrió dolores, pero estaba en un momento de dolor y su propio hijo le dice, mujer, ¿sí? No le dice mamá, le dice mujer, ahí tienes a tu hijo. Y Jesús lo hace consciente porque sabe de las reglas judías que una mujer que ya perdió a su esposo, que en este momento está perdiendo a su único hijo, ¿sí? Las reglas judías es que ella tiene que entregarle todo a los sacerdotes, ¿sí? A los de la comunidad judía, es decir, los saduceos, los fariseos, e irse al templo, ¿sí? Como les tocaba a todas las mujeres que ya no tenían familia, e irse al templo a servir. Entonces, Jesús ve la necesidad de dejarle a su discípulo amado a su Santísima Madre, para que ella no fuera llevada por la ley judía a eso. Entonces, es importante ver esta parte. Lo otro, entonces, un poco de la historia de esta advocación tan bella.
La devoción a Nuestra Señora de los Dolores viene desde muy antiguo. Ya en el siglo VIII, los escritores eclesiásticos hablaban de la compasión de la Virgen, en referencia a la participación de la Madre de Dios en los dolores del crucificado. Pronto empezaron a surgir las devociones a los 7 dolores de la Santísima Virgen María. Entonces, por eso nosotros, cuando celebramos Semana Santa, ¿sí? Después de la pasión del Señor, ¿sí? El sábado antes de la vigilia pascual, se centra en la persona de la Santísima Virgen, en el dolor de ella. Por eso los 7 dolores, ¿sí? 7 dolores. Y se compusieron himnos con los que los fieles manifiestan la solidaridad con la Virgen Dolorosa. La fiesta empezó a celebrarse en Occidente durante la Edad Media y por ese entonces se hablaba de la transfixión de María y de la recomendación de María en el Calvario, lo que les decía ahorita, ser la madre de la humanidad. Entonces, cuando hablamos de esta palabra transfixión, ¿sí? Esa como transfiere, ¿sí? Transferir un momento en el que ella, pues como es mujer, es madre, es maestra, las 3 M's, mujer, madre, maestra, ¿sí? Una enseñanza sobre las 3 M's. Una mujer que fue elegida por Dios para ser la madre del Salvador. Una madre entregada en todo momento para que su hijo cumpliera la misión. Y maestra, cuando su hijo no está, pero tiene la tarea de acompañar a esos amigos fieles, es decir, los apóstoles, para que no se dispersaran y el mensaje de Jesús continuara con ellos. Porque si ella no hubiera estado ahí, es decir, si Juan la hubiera rechazado, ¿qué hubiera sido de la Santísima Virgen María? ¿Sí? ¿Qué hubiera sido del mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo? Sabiendo que conocemos el relato de estos 2 hombres que regresaban del camino de Maús, ¿sí? Y regresaban porque ya no tenían esa confianza, habían perdido todo, lo habían perdido todo. Pero Jesús llega en el camino y les muestra que tienen que regresar a decir que realmente Él resucitó. Por eso María es una piedra fundamental, centrada en estos hombres que si no hubiera estado ella en oración con ellos, ellos se hubieran dispersado y el mensaje hubiera quedado ahí. Pero ella fue la fuerza para ellos. Con el dolor tan grande de haber perdido a su hijo, pero ella comprendía, soy corredentora. Tengo la misión de darle fortaleza también a ellos para que el mensaje de Jesús continúe. Entonces, tenerlo presente. Y se conmemoraba esta fiesta en el tiempo de Pascua, ¿sí? En el tiempo de Pascua, obviamente, se hace la procesión con Nuestra Señora de los Dolores en ese momento de recordar todo lo que ella vivió durante todo ese proceso de ver a su hijo entregar la vida por la humanidad. En el siglo XII, los religiosos celebraban la memoria de la Virgen María bajo la cruz, con oficio, con misa, con toda una solemnidad muy especial. Y más adelante, en el siglo XVII, se celebraba el domingo 3 de septiembre. Entonces, muy especial también. Después, olvidemos que el 8 celebramos una actividad, ¿sí? El 8 de septiembre el nacimiento, y después vemos este momento de la advocación. El viernes anterior al Domingo de Ramos también se hacía una conmemoración a la Virgen Dolorosa, festividad conocida
popularmente como Viernes de los Dolores. Benedicto XIII extendió universalmente la celebración del Viernes de los Dolores en el año de 1472 y en el año de 1814 el Papa Pío VII fijó la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores para el 15 de septiembre, un día después de la exaltación de la Santa Cruz. Entonces, un poco de historia para conocer cómo nace esta advocación tan especial. Seguimos. Entonces, hablemos un poco de este momento de los 7 dolores de la Santísima Virgen María. ¿Sí? Y acá entra una pregunta más. ¿Sí? ¿Cuál ha sido ese momento de dolor en el que tú, por medio de la oración, le has pedido a ese Padre Celestial la compañía de la Santísima Virgen María a tu lado? Porque ella es el modelo de vivir las experiencias de dolor. Entonces, ¿cuáles son los 7 dolores de la Virgen María? Ahí en la diapositiva lo podemos ver. La profecía de Simeón, la huida a Egipto, Jesús perdido en el templo, el encuentro con Jesús camino al Calvario, Jesús muere en la cruz, Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre y dan sepultura al cuerpo de Jesús. ¿Sí? Abro comillas. Lucas 2, 33-35. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo de que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. En otros textos dice el corazón. Este fue lo que le dijo la profecía de Simeón, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Y entonces, para nosotros, ¿qué significan esos 7 dolores? Y cuando uno comprende que el Viernes Santo se centra en la Santísima Virgen María, digo, en Jesús, cuando se lee la pasión y todo esto, pero también hay 7 palabras que recordamos las que dijo Jesús en la cruz, como Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sí, tengo sed, todo está consumado, pero también existen las 7 palabras de María. Dice así, primera palabra, ¿cómo podrá hacer esto? Pues no conozco varón. Lucas 1:24. Segunda palabra, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Tercera palabra, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Lucas 1:46. Cuarta palabra, Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Lucas 2:48. Quinta palabra, mira cómo tu padre y yo, angustiados, te buscábamos. Lucas 2:48b. Sexta palabra, Hijo, no tienen vino. Juan 2:3. Séptima palabra, hagan lo que Él les diga. Juan 2:5. Ahí estamos observando cómo María también tiene un momento de decir 7 palabras, claves en su vida, claves en ese acompañamiento de su Hijo Jesucristo. Si estos son los 7 dolores que ella vivió,
ella también responde a momentos duros de ese dolor, porque cuando Jesús se pierde, pues ella siente desespero, ¿dónde quedó mi hijo? ¿Sí? Y todo esto. Mira todos esos momentos tan especiales, ¿sí? Tan especiales que la palabra de Dios nos muestra. Y entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de que esos 7 dolores, pues, son momentos fuertes de la vida de ella. Y por eso resalto lo siguiente. La virtud de la fidelidad. También cabe destacar que la Virgen María, a pesar del dolor, acompañó con fidelidad a su Hijo Jesús. Y es sumamente importante. ¿Qué entendemos nosotros por vivir la fidelidad a una familia? ¿Qué entendemos nosotros por vivir una fidelidad o ser fieles a nuestra esposa, a nuestro esposo, por ser fieles a nuestros hijos? ¿Sí? Todo tiene un camino y es que la fidelidad es ese camino que nos lleva al Padre. ¿Sí? La fe nos lleva al Padre, pero ser fieles a su voluntad, a su palabra, a aceptar lo que Él nos pone todos los días, así sea cuando descubrimos que tenemos una enfermedad, le decimos, Señor, acepto esta enfermedad, acepto este dolor y lo coloco por todas las personas que están viviendo dificultades, por personas que han pecado, por personas que se han alejado de ti. O sea, cuando uno vive una espiritualidad de esa manera, su enfermedad se vuelve un proceso para que otras personas con ese dolor, pues así como lo vivió María, pues también realmente, pues nosotros coloquemos eso ante los ojos del Padre. No hay dolor más grande que su dolor. ¿Cuál dolor? El que vivió la Santísima Virgen María. No obstante, siempre mantuvo esa fidelidad, esa alegría, esa paz. Una de las letanías del rosario es precisamente, Virgen fiel, ruega por nosotros. Ella perseveró con fidelidad durante toda su vida y animó a los apóstoles con su serenidad, sobre todo durante esos primeros tiempos de la iglesia. Nosotros también podemos pedirle a ella que nos ayude a perseverar en la fe, sobre todo cuando por diversas situaciones estamos pasando algún dolor. Entonces aquí, el 15 de septiembre, celebramos a la Virgen de los Dolores, conjuntamente con el aniversario eh, de la elección de el Beato Álvaro del Portillo, como el primer sucesor de San José María Escrivá de Balaguer, ¿sí? Fundador del Opus Dei. De él podemos decir que fue un hombre fiel, se entregó de lleno a Dios, su vida fue un continuo decir sí a la voluntad de Dios. Entonces, en ese camino hay que tenerlo presente. Entonces, una fiesta en la cual toda la iglesia se enfoca en ver ese corazón con esas 7 dagas, ¿sí? Y reconocer que la Santísima Virgen María es la fiel a la palabra de Dios y la que nos enseña que cada cosa que hacemos debe ser en esa línea. Dice la Iglesia Católica, la misma nos llama a revivir el momento decisivo de la historia de la salvación y para venerar también a la madre asociada con la pasión de su hijo, quien permaneció con él al lado de la cruz. ¿Qué significa estar en pie, fiel, allí al lado de la cruz? Es un signo que en toda la historia de la iglesia
Y desde el estudio de la palabra de Dios es ver que ella nunca decayó. Estaba firme al pie de la cruz, ¿sí? Con el dolor más grande en su corazón, pero seguía firme porque Dios la eligió para estar con ese hijo hasta lo último. ¿Cuántas mujeres, cuántas madres están al pie de la cama de su hijo enfermo por alguna enfermedad terminal, por alguna cuestión, un accidente y demás, y está allí una esposa, ¿sí? Unos hijos al lado ahí acompañando? Entonces, ahí es donde uno mira ese modelo. Ella estuvo pie firme y no decayó, pero muchas personas, tristemente, cuando ven que de pronto su esposa o su esposo tiene un cáncer terminal, huyen, salen corriendo, no acompañan, se han olvidado de esa persona con la cual estuvieron ahí frente a un altar y se dirigieron en la enfermedad, en las dificultades. Y cuando pasa algo, ¡pah!, se van. El modelo es tener presente a nuestra Santísima Virgen María como la dolorosa, que con ese dolor no decae, al contrario, siguió adelante. Al escuchar a Simeón decirle esa profecía y continuó siendo firme. Cuando les tocó salir corriendo la huida a Egipto por la persecución de que le iban a asesinar a su hijo, ¿sí? El decreto de Herodes, ¿sí? Asesinar a todos niños menor de 2 años. Jesús perdido en el templo. Entonces, ¿qué pasó con nuestro hijo? Estaba con nosotros. Hay que buscarlo. El desespero cuando una madre está, digamos, en un centro comercial y le arrebatan a su hijo y se lo llevan. O está el niño ahí al pie de la puerta jugando y ¡pum!, cuando sale a ver ya no está su hijo. Ha sido secuestrado, ha sido robado y demás. Entonces, muchas mujeres, muchas madres también tienen ese momento, a ejemplo de la Santísima Virgen María, el encuentro con Jesús camino al Calvario. ¿Cuántas mujeres han tenido que vivir la experiencia de ver a su hijo que cometió un error a nivel social y es llevado preso a una cárcel y llora por él y va y está con él a los pies, ¿sí? Y ora? Jesús muere en la cruz cuando hoy muchas madres no tienen la conciencia de ver que un aborto es sacar de su interior una vida, y mucha gente piensa que no es una vida porque no tiene pies, todavía no está formado, ¿sí? Y hace estas cosas. Y Jesús es el que nos enseña a reconocer que la vida está desde allí, desde el momento de la gestación y va creciendo, ¿sí? Por amor. Pero muchas mujeres pierden a sus hijos, ¿sí? Por situaciones de la vida en un parto, ¿sí? Al empujar el cordón umbilical en el cuello se ahorcan. Cosas por el estilo suceden en esta sociedad, ¿sí? Y ver hijos que mueren por una enfermedad, por un cáncer, ¿sí? Pequeñitos de 5 o 6 años. Cuando uno ha tenido la oportunidad de ir a una clínica de estas, donde están los niños, y uno entra para ver y acompañarlos con una oración, y ellos llegan y le dicen: yo pronto estaré con Dios porque seré otro ángel para Él. Niños de 5 años con una conciencia de estas. O sea, entonces uno se da cuenta de las cosas de la vida. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su Santísima Madre. Ese gesto, cuando vemos esa imagen de que María tiene en sus brazos a su hijo. ¿Mm? Muchas madres, cuando sus hijos se van a prestar servicio militar y les retornan en un ataúd, ¿sí? Es triste esa situación, es triste, pero ella es la que nos da la fortaleza de
sí, yo también viví esa experiencia, mi hijo se entregó por nosotros, por todos ustedes, y hay que seguir adelante, que ante cualquier situación no llegue el momento de una llamada, tu hijo se suicidó por una dificultad, por un dolor, tu hija, ¿sí? También pasó por situaciones y recibir una llamada fuerte y que le digan a uno, mira, pasó esto. Hay que fortalecer hoy en día a nuestros hijos en ese sentido, que ante las dificultades, ante un fracaso, la opción no es quitarse la vida, es colocarse firme ante la voluntad de Dios y continuar. Sí, está difícil la situación de pronto económica, entonces muchas personas acá en Colombia viven esa experiencia. Hoy, 10 de septiembre, creo que es a nivel internacional una cuestión frente al suicidio. Entonces, situaciones de esas, de que toman decisiones sin pensar, sin afrontar las cosas de la vida. Se afrontan las cosas de la vida, pero de la mano de Dios. No podemos soltarnos, ¿sí? Y de la oración a la Santísima Virgen María como modelo de dolor. Y la sepultura, entonces son situaciones que se ven cuando muchas madres y padres y familiares ven niños jóvenes que han tomado decisiones de la droga y demás y por consumir demasiado pierden su vida y no vivieron toda esa experiencia de crecer, de ser padres o de ser un profesional por cosas de la vida. Entonces realmente es duro saber de que tenemos la posibilidad de cuando tenemos un dolor, colocarlo en las manos de Nuestra Señora de los Dolores para que nos acompañe, para que ella sea la fortaleza, como ella también fue firme y que nos enseñe a ser fieles a esa voluntad del Padre como ella lo fue. Entonces, desde ese punto de vista, podemos seguir diciendo hoy más que nunca de que, por ejemplo, ¿qué resulta fácil poner al servicio del bien común? ¿Cómo encuentro a Jesús en medio de mis dificultades? ¿Cómo encuentro a la Santísima Virgen María en los momentos de dificultades? ¿Mm? Sabiendo que la profecía de Simeón reveló que a María no podría tener a su hijo para siempre, pero ella también lo tenía claro, porque el ángel se lo había anunciado. Pero Simeón se lo dijo de una manera tan tajante, tan dura, pues obviamente en ese momento yo creo que ella sintió ese dolor de ese punzón, de esa daga, pero con ese sentido de que, bueno, yo sé que Él es el Hijo de Dios y tiene una misión. Y todos tenemos una misión porque somos hijos e hijas de Dios. Que esta enseñanza de hoy podamos reflexionar, podamos sacar adelante muchas cosas que realmente podemos, digámoslo así, tener presente en nosotros. El dolor de las personas emigrantes, ¿sí? Por ejemplo, alguna vez ha sido forastero, ¿sí? Y ha tenido acogida, ¿sí? Has tenido acogida cuando sales de tu tierra y vas a otra parte porque te sientes perseguido por situaciones políticas y demás que, ¿sí? O quieres una nueva vida en otro país para fortalecer a tu familia en otro país económicamente, pero llegas y a veces eres rechazado, a veces son situaciones, hay un dolor de patria para muchos, ¿sí? Pero la Santísima Virgen en esa huida a Egipto reconoció que se fue por una necesidad y que buscó la acogida de muchos. Y hoy en día es eso, los peregrinos que van buscando un lugar donde rehacer nuevamente su vida, ¿sí? La persecución de la violencia, por ejemplo, acá en Colombia, cuando los campesinos les quitan sus tierras, la violencia, y les toca emigrar a una ciudad como Bogotá, metrópolis, y no tienen dónde vivir, sino dormir en la calle y todo esto. Entonces son situaciones que se ven, que se observan. Y hoy tenemos en el mundo, cuando se da uno cuenta de cómo los palestinos huyen, ¿sí? De un lado buscando acogida, cómo los ucranianos y todo esto salieron buscando acogida.
Y ahí es donde tenemos que aplicar nosotros eso mismo que padeció, que vivió la Santísima Virgen María, José y su hijo, que seamos, que los acojamos como si fueran ellos, de esa manera. Y podríamos hablar toda la noche de este tema, ¿sí? De tanto, de cuando nos hemos perdido en situaciones, ¿sí? De la vida, pero sabemos que hay un lugar, ¿sí? Que se llama la Iglesia Católica, donde ese Jesús que está vivo allí en ese sagrario nos acoge y que nosotros somos templos de ese Espíritu Santo. Entonces, no nos perdamos, porque sabemos que nuestro camino es Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hasta ahí era mi enseñanza de hoy. Espero que esta pincelada, porque pues, obviamente es rico poder profundizar, pero solamente se puede hacer una pincelada, haya tocado un poco el corazón de todos nosotros. Muchas gracias. A ti, John Jairo, muchas gracias. Gracias. Ahora no hubo preguntas. Mm, nuestra moderadora. Juanita, Sí, sí hubo preguntas a ver. y creo que sin necesidad de que tú las hubieras mencionado al inicio de la charla, yo creo que esas preguntas salen, afloran todos los días en cada uno de los seres humanos, porque siempre estamos buscando, como tú dijiste en alguna charla anterior, ese camino de santidad que no te va a llevar a que te canonicen quizá, pero sí te va a llevar a tener un conocimiento mayor y que es algo por lo que ha trabajado muchísima gente, como tú lo mencionabas, San José María Escriba de Balaguer, que al menos en México ha sido un trabajo muy fuerte. Eh, pero sí creo que hoy puede ser una plática, un compartir cosas que nos pueden dejar grandes aprendizajes al respecto de lo de la Virgen de los Dolores. Yo antes de darles la palabra a Toyo, quiero preguntarte algo, Jair. Dime. En México se acostumbra a hacer la misa del pésame a la Virgen. ¿Cuándo es que se inicia esta tradición de la misa al pésame de la Virgen? Bueno, sinceramente me corchaste, porque es la primera vez que escucho que se hace Ajá, una Eucaristía al pésame de la Virgen. Conozco la, digámoslo ajá, así, desde la vida monástica, en el sentido de que para los monasterios benedictinos la Virgen de los Dolores es muy importante, ¿sí? uh-huh, Porque San Benito vivió muchos dolores en el sentido no físicos, sino espirituales. Y entonces él siempre era atacado todos los días por el maligno. Y cerca de la cueva donde él se fue a vivir había un espino y cuando se le aparecía el maligno, le tocaba tirarse allí para sentir dolor, ¿sí? Porque al sentir dolor, pues obviamente Benito no iba a caer en la tentación que el maligno le estaba presentando. Entonces, de esa manera, pues no lo conozco, o sea, se hace la ajá, Eucaristía el 15, pero no sabíamos de esa Eucaristía específicamente hacia el dolor sí. de ella. Pero Ah, muy ok, pues interesante. entonces tengo trabajo yo pendiente. Voy a buscar. Pero no, yo ¿Cuándo? puedo consultar y te Sí, yo lo, te también. lo digo. Consultamos y compartimos e integramos. Bueno, ¿sabes qué? Yo pensaba hoy en la misa, decía el padre, estaba explicando estaba viendo una plática de un padre que sobre la Santa Misa, y dice, en el momento que Jesucristo se entrega a nosotros en la Eucaristía, nosotros también nuestro sufrimiento no es malo, ¿no? Nuestro sufrimiento nos ayuda a asemejarnos y a acompañar a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Papa, nos hace más humanos, ¿no? El sufrimiento te hace más humano. La gente que no ha sufrido, pues puede ser fría, desconocida ante el sufrimiento, dolor. Pues, la gente que ha sufrido más es gente que puede ayudar mucho más porque se dice, pues yo he estado ahí y sé que es espantoso y no se lo deseo a nadie. Entonces, yo creo que
que el sufrimiento regularmente, naturalmente, al menos yo como que lo rechazo, pero yo creo que debo de aprender a abrazarlo y decir, Señor, abrazo el sufrimiento y el dolor. Me duele, me cuesta, no me gustaría, pero si tú lo quieres es para la salvación de mi alma. Entonces, creo que en el fondo es confiar. Nuevamente llegamos a la clave de, bueno, según yo, un punto medular que es la confianza en nuestro Señor Jesucristo, en el confiar, confiar, confiar. Decir, yo sé más que tú, que Dios dice, yo sé más que tú, sé más que tú, soy más que tú. O sea, confía, solo confía, aunque pueda ser muy doloroso, a largo plazo va a ser lo mejor para tu alma. Es bien fácil decirlo, pero vivirlo, entonces, como comentaban, le está recordándolo constantemente. Señor, ayúdame a llevar esta situación. Tú quieres que la viva, ayúdame. Y si quieres que corrija, dime por dónde corrige. Bien, es todo. Creo que lo que acabas de comentar es muy importante, Ricardo. Eh, y no es tanto, porque también decía la señora Rocío, de pronto no pedimos de manera adecuada. De pronto pedimos, Señor, sálvala, sánala, cuando creo que lo correcto es, Señor, en tus manos está. Y si tú eres la última palabra, tú eres el que decide si se queda conmigo o se va. Y en ese momento entra en ti un momento de tranquilidad maravilloso, porque yo lo sufrí. Yo lo viví hace aproximadamente 30 años con mi hija. Mi hija ingresaba al hospital de manera constante. Un día me dio tanto dolor verla tan abatida, tan pequeña, y sufrí tanto en el hospital que me salí y me fui a la iglesia de la comunidad. Y, Señor, si tu voluntad es llevártela, llévatela, pero ya no la hagas sufrir. Y si me la vas a dejar, ayúdame a ayudarla a que no sufra. A partir de ese momento me sentí yo con tanta tranquilidad, de verdad. Me sentí tan arropada porque tú dices, Señor, es tu voluntad. Y es igual que cuando un ser muy, muy querido está al final de sus días, pues dice, Señor, ya no lo quiero ver sufrir, pero es tu decisión. Entonces mejor ayúdame a poder vivir esta nueva etapa, ¿no? Y Sí. Dios es tan grande que te ayuda a vivir esa nueva etapa, a llenar esos vacíos, o por lo menos aprender a manejar esos nuevos vacíos. Sí, sí, definitivamente. Es Así increíble, es. increíble. El dolor es un tema que en general no es el más, No nos gusta. más atractivo, pero creo que Así es. debemos de aprender a vivir con él porque Jesucristo se murió en una cruz y su pedagogía es esa, que es difícil entenderla, quererla, abrazarla, pero es esa, entonces hay que aprender a manejarla, como dice Juanita, y poner todo en manos de Dios. Así Por es. eso les dejé para el final un postrecito. Nuestra Señora de los Dolores prometió que concedería 7 gracias a aquellas almas que la honren y acompañen diariamente rezando 7 Ave Marías mientras meditan sus lágrimas y sus dolores. Primero, yo concederé la paz a sus familias. Segundo, serán iluminadas en cuanto a los divinos misterios. Yo las consolaré en sus penas y las acompañaré en sus trabajos. Les daré cuanto me pidan con tal de que no se opongan a la adorable voluntad de mi Hijo o a la salvación de sus almas. Los defenderé en las batallas espirituales contra el enemigo infernal y los protegeré cada instante de sus vidas. Wow. Les asistiré visiblemente en el momento de su muerte y verán mi rostro al final. Y último, que es el séptimo, he conseguido de mi divino Hijo que todos aquellos que propaguen la devoción a mis lágrimas y dolores sean llevadas directamente de esta vida terrenal a la felicidad eterna, ya que todos sus pecados serán perdonados y mi Hijo será su consuelo y gozo eterno. Entonces, ese era el postre final.
Amén. Mira cómo después de mirar todo lo que ella sufre nos regala 7 momentos solamente porque le dediquemos en un momento 7 Ave Marías Esto nos en los cada uno. podrías, perdón, lo podrías enviar, nos los podrías enviar o me lo podrías enviar y yo se lo envío a todos porque nunca había escuchado de eso y es No. fantástico, Ujú. fantástico. Sí, ya ahorita te mando un pantallazo para que los tengan presente eso que les Ok, acabo de... fantástico. Mm. Ujú. Entonces, coloquemos en las manos del Padre amoroso, de la Santísima Virgen María, ya este culminar de este día, para que vayamos a un descanso en el cual nuestros cuerpos puedan tomar nuevamente energía, pero que nuestro espíritu esté conectado con ese Padre de bondad, ese Padre que siempre está allí para alegrarnos cada mañana, ese Padre que nos ha dejado en la Santísima Virgen María un legado muy grande de amor, de esperanza, de ser siempre discípulos y discípulas a la voluntad de Él para cumplir constantemente con su palabra y que hoy este mensaje, esta enseñanza de la advocación de Nuestra Señora de los Dolores sea un ejemplo para darnos cuenta de que los sufrimientos, los fracasos llegan a nuestra vida es para que nos pongamos de rodillas y reconozcamos que solamente podemos salir de esos momentos bajo la mano del Padre. Entonces, Él deja que pasen esas cosas para que nosotros tengamos la oportunidad de ser humildes, de que podamos nosotros encontrarnos con Él y Él nos acompaña para luego darnos fortaleza con su espíritu y poder afrontar dichas dificultades, dichos fracasos y continuar con este camino y ser testimonios para otras personas, para que sus vidas cambien y sean nuevamente luz para otras personas. Señor, solamente te damos gracias en este momento, gracias por todo, gracias por el canal de Peregrina María para seguir creciendo, para seguir conociendo lugares donde tú has dejado huella, tanto en la persona de tu Hijo como en los apóstoles, como en la Santísima Virgen María, en tantas advocaciones por el mundo entero. Gracias por ese Papa Francisco que a pesar de su enfermedad, hoy se encuentra haciendo esa misión de ser pastor, de visitar lugares especiales donde la Iglesia Católica, así sea minoría, pero se da uno cuenta de que se une ese ecumenismo, ese diálogo interreligioso para dejar un mensaje que es el mensaje de la unidad, del amor, de la paz. Estamos en el mes de la Biblia, Padre bueno, que todos nosotros podamos ahí en nuestros hogares colocar nuestra Sagrada Escritura en un altar bonito, ¿sí? Dedicarle un altar bonito porque tú, en tu palabra se merece todo lo mejor, todo el amor y por eso en este mes de la Biblia orar en las noches con ella, meditar un evangelio, ¿sí? Y de esa manera vamos creciendo y conociéndote a ti por medio de este libro que nos has dejado, un libro sagrado, un libro donde tú nos hablas al corazón. Por eso te decimos con todo el amor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca hoy y siempre con nosotros. Amén.